momentos que Jesús estuvo en esta tierra, imagínense, Dios hecho carne, hecho hombre. Jesús participó de una fiesta en Jerusalén, seguramente una fiesta de 7 días, por supuesto. Y Jesús, al ver las multitudes que acudían ahí a la ciudad, a la capital de la nación, Jesús miraba a la gente, miraba sus rostros, pero siendo Dios en la tierra, también miraba sus corazones. Era una fiesta religiosa, multitudinaria, pero Jesús notó algo en la gente, y es que estaban vacíos, los miró secos por dentro. Y ante esa visión de Jesús, les hace una invitación que la encontramos justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a tomar la lectura de la Escritura. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Jesús a esta gran multitud le dice estas palabras. Narra el Evangelio de la siguiente manera este hecho. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Este mensaje de Cristo, estas palabras tan agudas y tan precisas, las expresa en ese contexto ante gente religiosa, ante gente que acudía cada año a esta fiesta. Pero Jesús ve que a pesar de que están participando de una fiesta espiritual o religiosa, les decía, los mira secos, los mira sedientos. Y hay un gran mensaje entonces en esta invitación de Jesús, en estas palabras. Y es que el ser humano permanece con esa característica. A veces somos solo la apariencia, ¿no? Aun cuando parezcamos o seamos activamente religiosos, podemos estar vacíos o secos por dentro. Y eso es lo que Jesús hace ver, pero a través de una invitación. Esto nos hace pensar entonces que el mundo, estimados, está lleno de gente sedienta. Sabemos que todos experimentamos sed y hambre fisiológicamente, ¿no? Y eso a diario. Pero todo ser humano también experimenta hambre y sed espiritual, sed interior. Así como en lo físico tenemos esos espacios que hay que llenar a través de los alimentos naturales, también tenemos ese espacio en el interior que también nos pide que lo saciemos, que lo llenemos de algo. Experimentamos sed. ¿Qué tipo de sed experimentamos los seres humanos? La psicología moderna identifica 9 necesidades esenciales de un ser humano. Las voy a compartir o mencionar rápidamente. El amor, la justicia, la paz, seguridad, compañía, aceptación, respeto, apoyo y desarrollo físico y social. Son las 9 necesidades esenciales que la psicología ha clasificado y que todos los seres humanos enfrentan. Es decir, el sentirse saciado, el sentirse o el saberse realizado, satisfecho en esas áreas. Ahora, vamos a entrar
al asunto de cómo millones de personas buscan saciar esa sed de su interior o esa sed espiritual, de esas necesidades esenciales que la psicología ha descubierto y que por supuesto tiene su razón. Bueno, un mundo sediento busca saciarse con estimulantes externos, como las relaciones equivocadas, las amistades, entre comillas, que luego resultan que son falsas, las relaciones sexuales, el sexo pues sin límites, sin normas. Luego también otra de las formas como el mundo sediento busca saciarse es a través de la alimentación del ego, a través de dominar a los demás, a través del dinero, las riquezas, también a través del reconocimiento, el reconocimiento social y de la fama. ¿Han notado ustedes que todos en su momento queremos ser reconocidos, mencionados, valorados, estimados, o queremos ser el centro de atención? Todos los seres humanos pasamos por eso. Otra forma como el mundo nos demuestra que procura saciar esa sed interior que lleva es a través de conexiones espirituales. Mencionaré algunas de ellas, como la astrología, el espiritismo o el mundo del oculto, las religiones esotéricas e incluso la religión o las religiones organizadas. También tenemos otras evidencias del mundo sediento en el que vivimos. El descarrilamiento y el desmontaje de los principios morales y éticos, naturales e históricos. Por ejemplo, el desmontaje de la sexualidad que el Creador nos dio. El desmontaje y el descarrilamiento de la esencia y composición dinámica de la familia. El rompimiento de las relaciones y compromisos con la familia, ¿no? El abandono, el maltrato, las separaciones o divorcios. Y luego leyes o estos rompimientos, este descarrilamiento legalizado a través de las mismas leyes, a través de las mismas constituciones en diferentes países. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la pérdida del respeto por los límites sociales, el desprecio, el desamor, la violencia hacia el prójimo, que esto es marca de algo que está en boga, que es una tendencia cada vez más, llamado el individualismo. Es decir, ya no importa la familia, ya no importan los demás, lo que importa soy yo, ¿no? Y que yo me sienta bien sobre lo que sea, sobre estropear a los demás, sobre romper lo que sea. Otra evidencia de cómo el mundo viene buscando la manera de saciar esa sed interior es a través del consumismo voraz. Bueno, es inevitable relacionar esto con la perfecta profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dejó respecto de su venida, del término de la civilización presente. Jesús dijo que los días finales serían como los días de Noé, que la gente estaba comiendo y comiendo, bebiendo, dice la Escritura, como los días de Sodoma. Lucas lo registra ese detalle de las palabras de Cristo diciendo que Jesús afirmó que los últimos días serían como los tiempos de esas ciudades que les cayó el juicio divino. Dice que construían, edificaban, plantaban y todo eso, ¿no? Luego, otra evidencia de esa sed que el mundo trae y que procura saciarla es el hiperactivismo. Este hiperactivismo, estimados, nos está demoliendo la vida. En realidad yo puedo ver la diferencia. No hemos vivido los siglos, estimado pastor Guillermo, pero podemos ver la diferencia del ritmo de vida, del ajetreo, del afán desmedido que traemos a partir del 2000 para acá, sobre todo, ¿no? Un hiperactivismo que no hay tiempo para lo esencial, sino para lo superficial muchas veces, ¿no? No hay tiempo para la familia, no hay tiempo ni para uno mismo. Eso es una realidad que vivimos. Quiero aclarar que no estamos aquí para
pues componer el mundo, pero sí Jesús tiene mucho que ver con lo que luego estaremos aprendiendo de Él. Otra evidencia de este mundo que viene procurando cómo saciar su ser interior es la violencia no estructurada, así como la violencia organizada. El incremento de las adicciones, del consumo de estupefacientes, por ejemplo, en todo el mundo. Luego está la confusión respecto del sentido personal de la vida. Mucha gente confundida cada vez más, y vemos entonces gente que cada vez se vuelve adicta a estimulantes, a antidepresivos, y los altos índices de suicidio que se están dando en las naciones. Y finalmente, entre esa lista de las evidencias que considero importantes para demostrar cómo el mundo es un lugar de sed espiritual, es el engaño espiritual no estructurado y organizado, es decir, la falsa religiosidad. Bien, hemos conocido un poco las áreas o las clasificaciones que el mismo ser humano tiene de su sed interior. Sed de amor, sed de paz, sed de respeto, de reconocimiento, de valoración, sed de justicia, y como hemos visto rápidamente cómo el mundo trata de saciarse. Pero la ciencia y la sabiduría divina, estimados, enseña 6 necesidades vitales de toda persona, y que Jesús hace la invitación a través de la lectura que hemos tenido, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En la Escritura encontramos 6 necesidades vitales de todo ser humano. Primero, la necesidad de perdón de los pecados. Alguien dirá: bueno, pero eso es más importante que la comida. Claro que sí, Jesús lo dice. La necesidad de ser perdonados, porque eso nos lleva a reconocer que venimos de ser una raza caída, ¿sí? Separada de Dios. Y yo debo decirte que en esta hora Jesús lo dice: separado de mí, nada pueden hacer. La segunda área de sed que la persona humana necesita saciar es la de la liberación y restauración, la salvación que solo Jesucristo da. También la sed de tener una luz divina, una luz que nos ilumine en un mundo, en una vida, un tiempo de oscuridad. Otra de las áreas o de las necesidades vitales que la Escritura nos muestra que todo ser humano enfrenta es la necesidad de un desarrollo espiritual. Y la misma palabra dice que todo hijo de Dios, toda persona necesita los frutos del Espíritu Santo para crecer en su vida. Una quinta área es el shalom de Dios. Todo ser humano necesita ese bienestar integral o pleno. La palabra shalom, en hebreo por supuesto, eso significa. Normalmente la traducimos como paz, esa palabrita de 3 letras en nuestro castellano. Pero es el shalom, que significa estado de bienestar pleno o integral. Y finalmente, la sexta área que la Escritura muestra que es pertinente a toda necesidad humana es el poder espiritual. El poder espiritual. Nos referimos a la gracia de Dios para que como seres humanos tengamos dominio propio sobre nuestras vidas, sobre las condiciones de la vida y la realización plena de todos nosotros. Cuando Jesús se para frente a la gente, le dice estas palabras que hemos leído: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces encontramos la solución a este problema en un mundo sediento. La solución está en lo que dice Jesús. Yo quiero que le prestemos la debida atención y la máxima atención a estas palabras de Cristo. Dice: si alguno tiene sed de todo esto que hemos visto, ¿sí? Jesús
se pone en el centro y dice: venga a mí. Sabemos que Él estableció la iglesia. En Mateo capítulo 16 lo encontramos. Aquellas palabras que Cristo le dice al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Por qué relaciono esto? Porque aunque Jesús estableció su iglesia, Él es el fundador de su iglesia, pero en este caso no dice: si alguno tiene sed, vaya a la iglesia. Jesús dice: venga a mí. Estimados, allí encontramos una revelación, y por revelación no me refiero a algo que sea nuevo o algo que sea un distintivo especial de una persona, pero allí están, en estas palabras de Jesús: venga a mí, lo siguiente. En primer lugar, Jesús nos recuerda que Él es el centro de la fe y de la vida cristiana. Estamos viviendo en este entonces ahora en un desviamiento, en una desviación terrible de la fe cristiana, muy especialmente la evangélica. Muchos han vuelto el evangelio o la han convertido en una oferta, un evangelio antropocéntrico, es decir, enfocado en atender, en ofrecer la satisfacción a las necesidades humanas. Pero Jesús aquí dice: si alguno tiene sed, venga a mí, poniéndose Él, como les decía, la prioridad, el número uno. Jesús, para todo hijo de Dios, para todo cristiano, debe ser eso que acabo de mencionar. Número uno, debe ser el centro. Venga a mí, dice Jesús. Como en Mateo lo dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Luego Jesús debe ser el todo para nosotros. Por eso dice: venga a mí. Y número 3, Jesús debe ser el primero. No ofrece ninguna opción Jesús, porque no la hay. Solo Él y solo Él. Pero también en estas palabras Jesús dice algo, y es que presenta a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39, la Escritura maravillosamente nos aclara que Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo. Dice: y esto dijo acerca del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo nos es presentado por Jesús como el que produce, el que hace emanar esos ríos de agua viva para nosotros. Ahora, en las palabras de Cristo, cuando Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, fluirán ríos de agua viva. ¿A qué ríos? ¿Ríos de qué? Encuentro 7 ríos en la Escritura. No es una revelación, estimados, o si lo es, bueno, pues que lo sea para ti, que sea de bien. Pueden ser más, pero yo encuentro 7 ríos a los que Jesús se está refiriendo cuando dice estas palabras: el río del amor, ríos de amor, sí o sí, ríos de amor, porque la psicología moderna no le estamos dando una alta valoración, por supuesto, no la estamos idolatrando, mucho menos, pero sí da en el blanco cuando pone el amor como una de las principales necesidades humanas. Pero antes de que la psicología moderna, con Augusto Comte, por ejemplo, o de la sociología, y psicología, hace 2000 años se escribieron estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y notan ustedes la perfecta armonía que Jesús establece cuando aquí en Juan 7:37 nos habla: venga a mí y beba, y el resultado serán ríos
Ríos, ríos. Está en plural y así debemos tomarlo en plural. Ríos, no dice un río, ríos de agua viva. Y uno de ellos y el principal de ellos es el río del amor de Dios en el corazón de todo aquel que recibe a Jesucristo. Río de amor. Todo ser humano experimenta esa sed de amor. ¿Sí? Al mismo tiempo el amor no deja de quedar en un misterio, ¿no? Algunos lo califican como un sentimiento, una virtud. Pero al fin y al cabo, el amor no es solo un sentimiento, una virtud. No es un asunto de definirlo con una descripción psicológica, social o como sea. El amor es un hecho y ese hecho es Dios. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Ríos de amor entonces. El segundo río es río de liberación, porque todo ser humano necesita ser liberado de los principados, de las potestades, de los demonios. Un tercer río es río de justicia. La justicia es esa necesidad del ser humano de que sea beneficiado de la igualdad, de la equidad, de lo que los franceses establecieron hace más de 200 años. Libertad, igualdad y fraternidad. Eso es justicia. También río de paz y de gozo. A eso se refiere Jesús cuando dice de él o de ella fluirán ríos de agua viva. El quinto río es el río de la verdad. El río de la verdad. La verdad es aquello que establece lo que es en realidad, en esencia. Y la verdad es una persona. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos considerando los ríos, 7 ríos que yo encontré y que creo que los sinteticé para que nosotros comprendamos a qué se refiere Jesús cuando dice ríos de agua viva. El sexto río es el río de la fe. La fe es entrar en la dimensión de Dios. La fe es el lenguaje divino. La fe es el idioma de Dios. ¿Ah? Y la Escritura nos habla mucho acerca de la fe. Hebreos 11. Si tú quieres saber algo de la fe o mucho de la fe, ahí está Hebreos 11. Y comienza definiendo la Escritura qué es la fe. Pero Jesús dice que correrán ríos de agua viva y uno de ellos es la fe. Y el séptimo río a los cuales Jesús se está refiriendo cuando Él dice que emanarán ríos de agua viva en quienes creen en Él, es el río del poder. Pero no me estoy refiriendo, estimados, al poder político, al poder económico, al poder social, al poder de persuadir, sino al poder del dominio propio. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder. Todo ser humano experimenta esa sed de querer dominar a los demás. Pero en este caso uno de los ríos que el Espíritu Santo nos hace recorrer nuestras vidas es el río del poder, para tener dominio propio, ¿no? Para poder gobernarnos con la guianza, con el poder del Espíritu Santo, gobernarnos a nosotros mismos, para gobernar el pecado, para gobernar los apetitos de la carne, para gobernar los pensamientos malignos. También el poder para la realización propia, para el liderazgo en la familia, también para el liderazgo espiritual y finalmente también para el liderazgo social. El mundo necesita con gran necesidad, con gran necesidad el mundo está pidiendo que se les sacie. Y quiero decirle que Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo creo que aquí hay muchos ríos de agua viva en este lugar, porque el hecho de Jesús se cumple en nuestras vidas.
En las palabras de Cristo entonces encontramos también que tu vida y mi vida, estimados, pueden ser convertidas en ríos de vida para un mundo sediento. Estimados, necesitamos recuperar la verdad, la realidad incuestionable, indudable, de que el mundo necesita a Jesús urgentemente. El mundo necesita ser saciado por lo único que de verdad llenará y realizará esa necesidad: Cristo Jesús. Los ríos que Él ha prometido aquí en la Escritura. Los ríos, amados, son ¿para qué? Para abastecer de agua al ser humano y sus necesidades, por supuesto, naturales. Ese dicho, el agua es vida, eso es ciertísimo. Pero por supuesto que Jesús no se está refiriendo aquí a ríos de aguas en lo natural. Se está refiriendo a los verdaderos ríos de la verdadera agua que sacia el interior de todo ser humano. En esta mañana es seguro que hay más de alguien que está aquí porque tiene sed de algo. Sed de algo que seguro que lo hemos mencionado. Sed de justicia. Sed de encontrarle sentido y propósito a tu existencia. Hay gente que está experimentando una situación que no sabe ni qué es lo que necesita, pero sí te lo digo, Jesús lo acaba de decir y de demostrar. Si crees en Él, de tu interior comenzarán a correr, a fluir ríos de vida, ríos de aguas vivas. Muchos de los que estamos aquí ya lo hemos experimentado y lo experimentamos, sí o sí. Hay alguien aquí que tiene esa bendición, esa gracia de que le fluyen ríos de vida, ríos de agua viva, como Jesús lo dice. Eso es así. Jesús lo afirma, Jesús lo enseña. Los ríos de los que Jesús habla son tanto para tu beneficio personal, pero también para el beneficio de quienes están a tu alrededor, tu familia, la comunidad de tu trabajo, tu comunidad del domicilio, la ciudad, el país, el mundo. Mientras me concentraba en esta palabra, pensaba: qué satisfactorio, qué gloria y qué gracia nos concede Dios de que nosotros seamos también portadores, nacientes de esos ríos de agua viva, para que otras almas beban de esa agua y también ellas se conviertan en manantiales de aguas, manantiales de vida, para que miles y miles y millones de personas, de pecadores en el mundo, encuentren los ríos de Dios. La semana pasada tuvimos la experiencia de estar en una iglesia, en una congregación en Barcelona, y fue hermoso un tiempo, pero lo más hermoso fue cuando comenzaron a pasar hacia el frente 3 mujeres que llegaron por primera vez a esa congregación. Las 3, pues en una forma resumida, se me acercaron para decirme por qué estaban allí cuando hicimos el llamado a recibir a Jesús. Una de ellas me dijo: es primera vez que estoy experimentando. Estaba temblando todo su cuerpo, una chica de unos 30 años aproximadamente, y me dijo: yo no soy evangélica, alguien me invitó y me enseñó, y yo le pregunté: ¿por qué estás temblando? Y me dijo: porque Jesús acaba de venir a mi vida y Él me ha dicho que Él viene pronto. Me dijo eso esa chica. Y yo le pregunté: ¿has recibido a Jesús? Y me dijo: no sé de qué me hablas. Y yo comencé así rápido en esa reunión, estábamos terminando la administración, y le expliqué rápido, y llorando me dijo: yo quiero recibir a Jesús. Y recibió a Jesús en ese momento. Luego estaba la otra, las 3 llegaron juntas, 2, pero la tercera, una mujer muy elegante y muy alta, mientras estaba la predicación y la administración, estaba con sus brazos cruzados, muy seria, como
incrédula, pero el Espíritu Santo cayó sobre su vida en unos instantes y sin que nadie la tocara, cayó al suelo, al piso, y le indiqué a unas hermanas de esa congregación que la ministraran y comenzó a liberarla el Señor. Eso pasó en unos 3 o 5 minutos como máximo, y cuando se levantó, ella expresaba que había encontrado lo que necesitaba en su vida. Ella practicaba el transexualismo y Jesús la liberó en ese momento. Porque se cumplen las palabras de Cristo. De su interior fluirán ríos de aguas vivas. Todos lo sabemos, qué hermoso es ver a los ríos fluir, ¿sí? En Europa todavía hay ríos, estimados. En América se nos están agotando los ríos. Yo sé que en España también está pasando el fenómeno, ¿no? Pero ver los ríos atravesar la tierra, los montes, los valles y también las ciudades es hermoso, ¿sí? En lo natural estamos hablando. Pero es más hermoso ver los ríos de Dios fluir y recorrer las vidas, y recorrer las familias, y recorrer las congregaciones, y recorrer las ciudades. Amados, estamos ante una tremenda necesidad de que los ríos de Dios fluyan y sean expuestos a este mundo sediento. Los ríos son muestra de vida, ¿sí? Donde hay río, donde hay un río es muestra de que hay vida. Porque ya sabemos qué es lo que dan los ríos, ¿no? Nutren la tierra de vida. Nutren los cultivos. También los ríos son evidencia de riqueza. ¿Ah? No sé si ustedes han notado de que hoy la gente está buscando tierra o comprando tierra donde hay agua, por lo menos, ¿sí? Porque eso es tener agua hoy en día en algún lugar es más que tener oro. También los ríos hablan de poder. Incluso en nuestro tiempo, reconocer ríos famosos en el mundo. Hay ciudades que se distinguen por sus ríos. Hay naciones que se distinguen por sus ríos. Incluso en el tiempo antiguo, el río Nilo, ¿no? El río Jordán de Israel. No sé cuál es el río más famoso de España, honestamente lo ignoro. ¿El río? El río Ebro. Oh, hoy lo sé, ¿no? Ha de ser hermoso ese río, ¿no? ¿Ah? El Mississippi allá en los Estados Unidos. El Siena en París. ¿Ah? Los ríos. Pero yo quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo, como Él lo dice, en tu interior y desde tu interior corren y fluyen ríos de aguas vivas. Quiero pedirle que se ponga de pie. Quiero leerte por enésima vez las palabras de Cristo. Son más que palabras, escúchame, son un mirar, son el resultado de un mirar de Jesús en el corazón de aquellas multitudes en la fiesta de Jerusalén, en el último día especialmente. Pero también estas palabras de Cristo, estimados, son resultado también de esa mirada en tu vida, para tu vida a esta hora. El mismo Cristo que estuvo frente a aquella gran multitud haciéndoles esta invitación es el que está aquí en este lugar. Jesús está aquí. No sé si hay alguien que sabe que Jesús está aquí. Y ya día Jesús está aquí, ¿sí? Pues el mismo que dijo estas palabras está aquí. Y sus palabras también son una invitación. Si alguno tiene sed,